Muy buenos días a todos quienes ya están presentes en sala. Queremos darles una cordial bienvenida. Estamos iniciando la sesión número 4 de las asistencias tecnológicas dirigida a los profesores de innovación pedagógica, directivos y también especialistas que están participando en aquellas instituciones que cuentan con la plaza de profesor de innovación pedagógica. Se unen a esta sala el grupo número 3. Recomendarles a todos que ya pueden hacer el registro de asistencia. De igual manera, indicarles que a partir de este instante iniciamos con el desarrollo de esta sesión. Queremos extender los saludos de parte de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, los saludos del director, el señor Alonso Tenorio Tregoso, y también los saludos de parte de la Coordinación de Escuelas Digitales, nuestra coordinadora Lena Morales Farías. El equipo que está a cargo de estas asistencias tecnológicas es el equipo de transformación digital conformado por Ferdinando García, Luis Uribe, quien les habla, David Calapuja. El día de hoy, para el grupo número 3, tenemos la asistencia tecnológica número 4. Recordarles que ya venimos desarrollando desde el mes de marzo estas asistencias tecnológicas. Ustedes han realizado ya acciones el año 2024, algunos están continuando desde el año 2023, cuando se iniciaron las sesiones orientadoras. Eh, todos los que están en este grupo cuentan ya con un plan de acción que está en proceso de implementación. Por lo tanto, al momento de desarrollar las acciones, vamos a ir fortaleciendo y acompañando en la medida que ustedes también van reportando algunas acciones que ya están realizando en territorio. El día de hoy vamos a tener un tema conocido, pero muchas veces no está profundizado y entendido de manera completa, porque recibimos a través de las comunicaciones del WhatsApp las preguntas que ustedes hacen. Entonces vamos a ir teniendo el día de hoy este tema que es la integración y aprovechamiento de las tecnologías digitales. ¿De qué manera el enfoque establecido en el currículo nacional para la competencia transversal nosotros vamos a ir desarrollando? Asimismo, recordarles que en cada asistencia tecnológica que desarrollamos al finalizar el día, compartimos los materiales y las grabaciones a través de un drive que lo hacemos en un grupo de WhatsApp formado para el grupo número 3. Este grupo de WhatsApp, si bien es cierto, la meta era de 190 instituciones, hemos tenido mayor participación y por lo tanto les recomendamos siempre continuar con cada una de las sesiones, registrar su asistencia para así ir avanzando y también hacer los reportes correspondientes. Vamos entonces a ver cuál es el propósito que tenemos para esta sesión. Lo que buscamos es promover la transversalización de las tecnologías digitales en los procesos de planificación curricular. Y hoy vamos a ver más a profundidad algunos fundamentos para la transversalización de la competencia transversal número 28. Vamos a ver acerca del perfil de egreso, qué establece el perfil de egreso, cómo lo entendemos la competencia 28 y también cuáles son esos estándares que están establecidos en el currículo nacional. Para ello, vamos a tener un primer bloque para ver algunos fundamentos para la transversalización. Cuando hablamos de poder hacer este proceso de transversalización de la competencia 28, o la competencia transversal, como ustedes también lo conocen, tenemos que recurrir a algunos aspectos importantes y en los grupos que hemos tenido los días anteriores hemos ido precisando lo siguiente. Nuestro país es un país diverso, tenemos distintas culturas, lenguas maternas, en territorio, las regiones, al interior de cada región, la realidad de una provincia a otra es distinta, el contexto es diferente y por lo tanto tenemos un país diverso. Por lo tanto, tenemos un currículo nacional, el cual debe ser diversificado y debe atender las necesidades que tiene la institución. En aquellas instituciones, un aspecto que debemos visualizar es el contexto en el cual, donde se desenvuelve la institución.
Habíamos manifestado en las sesiones anteriores que una de las acciones que iniciaron ustedes fue haciendo un diagnóstico de tecnologías digitales que cuenta en su institución. Este diagnóstico de cuánto equipamiento tienen, en qué estado de funcionamiento, cómo se encuentran distribuidos, en qué espacios. Entonces les permitía a ustedes hacer un diagnóstico de la tecnología, de los aplicativos o programas con los que cuentan. De igual manera, habían hecho ustedes ya un diagnóstico de las habilidades digitales, ¿no? De los docentes o de los actores educativos en la institución. Ese diagnóstico les ha permitido proponer algunos objetivos que serán a mediano y largo plazo y se incorporan e integran en los instrumentos de gestión escolar. Vale decir, en el PI, en donde están los objetivos y metas que ustedes han establecido, hay metas establecidas para este proceso de transversalización de las tecnologías. Asimismo, habíamos manifestado en las sesiones anteriores, así como tenemos el PI del cual están dentro la propuesta curricular y la propuesta de gestión. Entonces, en la propuesta curricular hablamos del PCI, desde donde se inicia este proceso de transversalización y debe visualizarse de qué manera estamos enfocando el aprovechamiento de las tecnologías desde el PCI y consecutivamente en los otros instrumentos que son la planificación anual, unidades o sesiones o experiencias de aprendizaje hasta su implementación en el aula. Entonces, estos son algunos aspectos que hemos ido dialogando. Asimismo, es necesario revisar los lineamientos para este proceso de incorporación de las tecnologías, ¿no? La 234. Ahora nos enfocamos, todo ese proceso ya lo han transitado ustedes, han planteado objetivos, está su plan de acción en el proceso de implementación y han establecido también actividades en el plan anual de trabajo, es decir, el PAT. ¿Han contemplado ustedes actividades que se han desprendido de su plan de acción o plan de trabajo? Algunos lo denominan así. Queremos pasar ahora cuál es ese fundamento principal para la transversalización y que esto pueda evidenciarse en la implementación en una sesión de aprendizaje. Partimos de los lineamientos para la diversificación curricular y para ello hay una etapa de preparación. Esta etapa de preparación tiene que ver con algunas consideraciones previas que debemos hacer nosotros. Por ejemplo, el reconocimiento del contexto local de la institución. ¿Es un ámbito urbano, rural? ¿Qué modelo de servicio educativo brinda la institución? Si es de jornada escolar completa, jornada escolar regular en secundaria, o de repente otro modelo de servicio de educación intercultural bilingüe que tenga una característica propia, con una lengua materna específica. Entonces, ese reconocimiento del contexto de la institución y también del contexto sociocultural es importante hacer una observación. ¿Cuáles son las actividades económicas principales en la zona o en el entorno de la institución? Además, es necesario conocer, y lo hemos puesto ahí en un recuadro en color rojo, tener una comprensión del Currículo Nacional de Educación Básica. Cuando nos referimos a tener esta comprensión, lo que buscamos es que ustedes revisen lo que establece el Currículo Nacional con respecto a las competencias, al perfil de egreso de los estudiantes, cuál es el enfoque curricular por competencias que está establecida y también cómo las capacidades que tiene esta competencia podemos articularla y trabajar de manera transversal, movilizarla a través de las competencias de las otras áreas. Por lo tanto, para ello es necesario hacer esta revisión de estos documentos, tanto el currículo nacional como las orientaciones, los lineamientos, para poder tener una comprensión clara y a partir de ella proponer estos procesos para la diversificación curricular. Este proceso de diversificación que está establecido en los lineamientos nos permite pues que podamos transitar por un proceso de contextualización curricular en el cual debemos situar el aprendizaje dentro de la heterogeneidad del territorio, es decir, según las características y el diagnóstico que tiene. Asimismo, el proceso de planificación que hacemos debe atender la necesidad del estudiante. Aquí recalcamos un aspecto que las tecnologías
se planifican de manera intencional. No es de manera casual, sino de manera intencional, según lo que está establecido en el propósito de aprendizaje. Y según este propósito, usted va a poder, de la variedad de tecnologías que tiene, aplicativos o softwares que puede usar, cuál es el más pertinente para que le va a permitir atender esa situación de aprendizaje. Muchos, en los años pasados, lo primero que aprendían es un programa. Si sé un organizador visual, aprendí ello, entonces en función al organizador visual, adapto actividades. No, aquí es que en función a la situación de aprendizaje, nosotros vamos a utilizar el aplicativo, el dispositivo o el servicio de Internet o sin Internet para poder atender ello. Otro de los aspectos que nos brinda estos lineamientos es el otro proceso de la diversificación, es la adecuación curricular. Las adecuaciones tienen que ver con las metodologías, estrategias o recursos que vamos a usar en este proceso. Para ello, tenemos ya dentro de las orientaciones para el año escolar 2025, priorizaciones que debemos realizar. Una de ellas es que la institución pueda aprovechar las tecnologías que tiene justamente para poder brindar o mejorar los aprendizajes, según los resultados que hemos ido analizando. Otro proceso importante es la adaptación, ¿no? En la adaptación se hacen ajustes, inclusive modificaciones a lo que está establecido en el currículo nacional, porque entendemos que la evaluación, el diagnóstico que hacen ustedes de los aprendizajes nos da un resultado, en qué nivel se encuentran, qué porcentaje de mis estudiantes están en un nivel inicio o un nivel de proceso, ¿no? Y qué porcentaje tenemos en un nivel satisfactorio. Entonces, tenemos que reducir ese porcentaje de estudiantes que se encuentran en el nivel de inicio según las evaluaciones muestrales, regionales o censales que se hacen. Entonces, eso tenemos que ir revisando. Para ello, tenemos investigaciones en donde luego de la pandemia, muchos estudiantes que no han podido tener esa misma interacción con las tecnologías para continuar su aprendizaje, simplemente han tenido un retraso de aprendizaje. Entonces, estas consideraciones son importantes revisarlas para poder hacer este proceso de la diversificación curricular. Bien, entonces, dicho esto, yo quiero pasar al siguiente bloque. Vamos a analizar qué nos dice el perfil de egreso del estudiante en relación a las tecnologías. Y para esto voy a dejar el espacio con Ferdinando García, quien tendrá este bloque. Ferdinando, puedes a partir de este momento iniciar con este bloque y les recordamos que deben ustedes registrar su asistencia. En el chat se está colocando nuevamente el enlace del registro de asistencia y podamos todos los presentes en sala hacer el registro. Adelante, Ferdinando. Gracias, David. Expresar el saludo a cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy en esta sesión número 4 de la asistencia tecnológica, gestión para la transversalización de las tecnologías digitales en la gestión escolar. El agradecimiento a los directivos, profesores de innovación y especialistas que están muy atentos y vienen acompañándonos y solicitando información para monitorear la participación de cada uno de los directivos y profesores de innovación pedagógica en su jurisdicción. A los directivos que están muy interesados en gestionar este proceso para la incorporación de las tecnologías digitales desde las prácticas de la gestión escolar, y a los profesores de innovación que en el marco de sus funciones vienen identificándose y fortaleciéndose también para promover estos aspectos. David ya nos ha hecho una explicación y un repaso al mismo tiempo de las acciones que fueron tomadas en la sesión número 3, en la cual hablamos un poco ya de esta competencia transversal se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las tecnologías. También en esa misma sesión se explicó cómo se realiza este proceso de integración desde la diversificación curricular, y que hoy David ha tenido a bien explicarnos a mayor detalle cada uno de los procesos, como la contextualización, adecuación y adaptación, y que una de las etapas previas a todos estos procesos de organización, planificación e implementación es que nos recomiendan conocer o interiorizar lo que dice el currículo nacional.
conocer muy bien el perfil de egreso, las competencias y los enfoques que ahí están establecidos. Y eso fue uno de los bloques con los que se trabajó en la sesión anterior, pero también hablamos de este proceso de integración y de incorporación en la planificación curricular iniciada desde el PI con un objetivo pedagógico, institucional pedagógico, y que luego se desprende en nuestra línea pedagógica a seguir en el proyecto curricular institucional o PCI, en el cual debemos identificar nosotros como profesores de innovación pedagógica. Hay que solicitar el PI para hacer una revisión, análisis reflexivo para dar propuestas más adelante posiblemente de cómo se identifica esta matriz de diagnóstico de demandas y potencialidades a nivel de los estudiantes. ¿Cuáles son esas demandas y potencialidades que se tiene? Esa matriz posiblemente de oportunidades también que se han identificado en este proyecto curricular institucional. Y que a partir de ese insumo que se hace en una labor colegiada, como se explicó en la sesión anterior, que dada los factores, las características que se presentan, se relacionan con los propósitos de aprendizaje establecidos en el currículo nacional para determinar de qué manera el desarrollo o fortalecimiento de estas competencias van a contribuir a, ya sea a mejorar o a disminuir esta situación del contexto que se presenta como una característica que la localidad lo puede demandar, o que también la localidad tiene como potencial. Puede ser a nivel de la institución, a nivel local, regional, a nivel nacional o internacional, de acuerdo a lo que se haya evaluado o producto del análisis de la caracterización de la jurisdicción o de la institución educativa. Ejemplos se dieron de cómo se debería tener esa matriz construida y que luego nos va a servir como insumo. Si esa matriz se hace en un trabajo colegiado, luego nos sirve como insumo al profesor del área o al profesor del ciclo o al profesor o a los profesores del grado para determinar con qué iniciamos este primer periodo o bimestre, con quienes nos relacionamos al trabajar esta característica con los propósitos establecidos, con qué otras áreas curriculares o competencias de áreas curriculares, perdón, nos relacionamos. Y ahí ya podría trabajarse hasta un proyecto de ser necesario. Y luego tendríamos que seguir evaluando y consultando esta matriz del PCI de manera continua para hacer algunos ajustes también y determinar qué hacemos en este segundo periodo, bimestre, y efectivamente, que nos va a brindar prácticamente nuestra planificación curricular anual, ¿no? O nuestra planificación anual. Y ya de ello se va a desprender pues la unidad es didáctica y por ende va a aterrizar en las sesiones de aprendizaje, que también lo vimos en la sesión anterior. Pero es necesario, dadas las consultas que hemos recibido por el grupo de WhatsApp, eh, mm, y analizando algunos aspectos, tener mayor todavía información que nos permita robustecer estas capacidades para luego poder orientar, asesorar y capacitar a nuestros colegas sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías en los procesos pedagógicos. Entonces, para nosotros es fundamental tener este manejo de información. Ya se les ha invitado a revisar los lineamientos para la gestión escolar, los lineamientos para la diversificación curricular, los mismos lineamientos para la incorporación de las tecnologías, el currículo nacional de educación básica y su programación de acuerdo al nivel en el cual nos desempeñamos es fundamental. ¿Por qué? Porque en ello se define ese perfil de egreso, que es lo que se pretende alcanzar en un determinado tiempo de permanencia en el sistema educativo peruano. Y este perfil de egreso ha tenido una mirada de toda la infraestructura y equipamiento también que se tiene a nivel de las instituciones educativas, que son diversos, como David nos comentaba. Tenemos un contexto geográfico muy diverso y complicado. Hay zonas que no tienen servicios básicos siquiera. Sin embargo, el Ministerio de Educación, enmarcado a los principios de la educación descritos en la Ley General de Educación, como el de equidad, inclusión y calidad, pues tiene que proveer ciertos recursos, o cuando
genera un proyecto para proveer recursos de cualquier tipo, en este caso tecnológicos, pues también tiene que mirar a esas zonas más alejadas que no cuentan con conectividad, con servicios y cómo se les va a ofertar o cómo se les va a brindar también este tipo de equipamiento. Y así ha sido durante la implementación de estos proyectos. Entonces tenemos diversidad de equipamiento, algunos datan ya de más de 20 años, otros han sido intervenidos por sus gobiernos regionales, por iniciativas propias, gestión de recursos, por gobiernos locales, y tienen implementación diferenciada frente a otros, pero es que ha habido una intervención propia a nivel de la institución, repito, a nivel de la jurisdicción, de la UGEL, de la DRE, del gobierno regional, del gobierno local, que ha permitido tener otro tipo de equipamiento. No han esperado solo del Ministerio de Educación. Entonces tenemos, repito, tecnología que data hace más de 20 años, en otros casos una tecnología más reciente, pero la idea es cómo gestionamos prácticas para lograr ese aprendizaje descrito en el perfil de egreso. En el perfil de egreso hay un aprendizaje que nos dice que el estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y comunicación para interactuar, para interactuar con esta información y gestionar la comunicación y el aprendizaje. Entonces tiene una intencionalidad este aprendizaje de una u otra manera. ¿Y dónde se puede aprovechar de manera responsable las tecnologías de la información y comunicación? En cualquier espacio educativo que pueda permitir este uso y aprovechamiento de las tecnologías. Me refiero que puede ser en un aula de clase convencional, en un laboratorio, en un taller, en la biblioteca, en la sala de usos múltiples, en el aula de innovación pedagógica, en el mismo patio de la institución educativa, porque puede ser que tengamos dispositivos móviles que puedan trasladarse sin ninguna dificultad. Por lo tanto, tenemos un documento que nos habla de espacios educativos y nos dan algunas orientaciones al respecto. Pero, ¿quiénes son los responsables de gestionar este aprendizaje? ¿A través de qué competencia se moviliza este aprendizaje? Primero, los responsables de gestionar este aprendizaje son todos los docentes que tenemos área curricular a cargo. Me refiero en primaria al docente de aula y en secundaria a los docentes por horas que tienen algún área curricular, ya sea matemática, comunicación, ciencias sociales, de PCC, arte, en fin, cualquier área. Son ellos los que tienen que movilizar acciones para lograr este aprendizaje descrito en el perfil de egreso, porque interactúan con estudiantes directamente. El PIB no tiene interacción directa con los estudiantes, no moviliza competencias agrupadas en áreas curriculares. Sin embargo, su misión y una de sus funciones establece que debe asesorar, capacitar, orientar y acompañar al docente en el uso y aprovechamiento de las tecnologías en los procesos educativos. Eso está clarito, por lo tanto debo conocer muy bien cuáles son esos procesos educativos o pedagógicos. Este aprendizaje se moviliza a través de la competencia 28, la llamada competencia transversal. Número 28, que así la conocemos porque está descrito en el currículo nacional con el número 28, pero su denominación es se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las tecnologías de la información y comunicación. Y repito, ¿y quién se encarga de movilizar esta competencia? ¿Quién es el responsable de movilizar esta competencia 28? Y aquí la respuesta es todos los docentes que tienen competencias agrupadas en áreas curriculares. Ya hemos dicho, primaria el docente de aula, en secundaria el docente por horas. Pero, ¿qué dice el currículo en relación a la competencia 28? ¿Cómo la describe? Y entonces es importante nuevamente dar una mirada, una revisada al currículo nacional, porque nos dice que la competencia 28 es una competencia transversal, que pueden desarrollarse o que van a ser desarrolladas por los estudiantes mediante diversos retos o situaciones presentadas o promovidas por los docentes a través de las diversas competencias agrupadas en áreas curriculares. Es lo que nos dice. Entonces, repito,
esta llamada competencia transversal se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las tecnologías, las desarrolla el estudiante, no el docente. Y ayer justo nos preguntaban y nos hacían un cuestionamiento. Pero si el docente usa un proyector multimedia para presentar un video, ya está movilizando las capacidades de la competencia 28 y tuvimos que aclarar nuevamente a través de la explicación y con ejemplos que no está movilizando nada, ¿no? Lo que está haciendo el docente es evidenciar su dominio o manejo de los recursos tecnológicos, pero no está promoviendo ninguna de las capacidades de la competencia. Y aquí nos dice bien claro, son las que esta competencia transversal son desarrolladas por el estudiante. ¿A través de qué? De los retos o situaciones significativas que plantea el docente a través de las diversas competencias o propósitos de aprendizaje de las diversas áreas curriculares. Entonces, eso es lo que nos dice el Currículo Nacional en relación a la competencia 28. Tenemos dos competencias transversales, la 28, que va ligada con este aprendizaje, pero también en el perfil de egreso se habla del otro aprendizaje, de la gestión autónoma de sus aprendizajes, y eso es a través de la competencia 29. ¿Quiénes movilizan estas competencias transversales? Aquí mismo el currículo nos dice, todas las demás competencias tienen que movilizar estas dos competencias transversales basado en los enfoques transversales y sobre todo aplicando los procesos de la diversificación curricular. Esos procesos que David en el bloque anterior nos ha explicado. La contextualización, que nace de esa caracterización y diagnóstico a nivel de la institución educativa, para determinar, y ahí viene nuestro ecosistema educativo digital. ¿Cómo se encuentra nuestro ecosistema educativo digital? Para eso hemos hecho un diagnóstico de infraestructura que comprende el equipamiento, la conectividad, la seguridad, pero también hemos hecho un diagnóstico de habilidades digitales, porque luego viene la adecuación para ver qué tipo de estrategias, metodologías vamos a desarrollar para promover la integración o la transversalización de esta competencia. Entonces, no debemos perder de vista lo que aquí nos dice, de acuerdo a tu realidad, a tu contexto, por eso se enmarca en la diversificación curricular. Todos no vamos a tener las mismas condiciones, sin embargo, nos ha tocado enfrentar ahora este reto desde las características o contexto en el cual nos encontramos actualmente. Y un doble reto, movilizarlas, pero también plantear alternativas o estrategias a un mediano y largo plazo para su recuperación, adquisición y sostenibilidad según corresponda. Esto es lo que nos dice el currículo nacional. Ustedes pueden consultar la información, ahí está la fuente, para tener de repente mayor certeza de lo que aquí estamos explicando. Pero ya sabemos que esta es una competencia transversal y que son los estudiantes que deben movilizarse, pero ¿en qué consiste realmente esta competencia? ¿O qué cosa es una competencia? Si es que tenemos que recordar realmente, y el mismo currículo nacional y la programación curricular nos vuelve a enfatizar o nos define muy bien que la competencia es aquella facultad que, en este caso, que los estudiantes van a evidenciar combinando un conjunto de capacidades. Para nuestro caso, si soy un docente en secundaria de un área curricular, pues diría, en matemática, las capacidades que tienen las competencias en matemática, en DPCC, en comunicación. Pero recordemos que me han encargado o que el currículo dice que también soy responsable de movilizar las competencias transversales. Y una de ellas es la competencia 28. Por lo tanto, debo conocer también cuáles son esas capacidades de la competencia 28 para plantear esos retos significativos que permita esa combinación de capacidades para lograr algo o para tratar de darles alternativa de solución a una situación problemática que me han planteado. Tiene una finalidad, un propósito, y eso es claro. Esto es una de las acciones. ¿Qué acciones movilizan la competencia 28?
todas las que planteen en las áreas curriculares. Si, por ejemplo, tenemos que hablar del cuidado del medio ambiente, o una de las características que vemos en el contexto es sobre una cultura ambiental, entonces desde mi área curricular, las competencias que yo establezca, pues voy a movilizar esa competencia y sus capacidades, pero tengo que alinear cómo la competencia se desenvuelve en entornos virtuales va a contribuir a lograr ese propósito. El reto va a estar ahí, sobre la caracterización que hemos visto, sobre la importancia de la cultura ambiental. Eso no va a cambiar. O sea, y alineo cómo esta competencia transversal va a contribuir a lograr este propósito y voy a movilizarlo, y es lo que vamos a ver de una u otra forma. Esto es lo que nos dice sobre la competencia. Pero, ¿en qué consiste esta competencia? Nos dice que es el desarrollo intencionado que el estudiante debe tener en una construcción constante, deliberada y consciente, que es propiciada por el docente. Lógico, ¿quién plantea el reto? ¿Quién plantea la situación significativa? ¿O quién plantea el problema o el cuestionamiento? Para que el estudiante movilice una serie desde sus conocimientos previos, maneje información y pueda combinar estas capacidades para plantear alternativas de solución o gestionar esta, eh, este logro de darle alguna solución al reto o situación problemática planteada. Somos nosotros como docentes, por lo tanto, aquí nos dicen cómo se gestiona. Pero también nos explicaron ya en la sesión 3 a más detalle sobre la competencia 28. Y una de las acciones que nos explicaron fue sobre las tecnologías de la información y comunicación, cómo lo enfoca el currículo nacional, cómo lo define el currículo nacional en lo que respecta a tecnologías de la información y comunicación. Podemos tener definiciones de N número de autores e investigadores, pero ¿qué dice el currículo nacional? Esto es importante. Entonces, en el currículo nacional tiene una descripción. Esta competencia tiene un enfoque y nos dice lo siguiente. Se basa en un modelo de aprovechamiento de las tecnologías, es decir, un aprender de tecnologías, que es la alfabetización digital, posiblemente que gestionamos, pero tiene un enfoque del aprender con tecnologías. ¿Cómo aprovecho estas herramientas, recursos o entornos virtuales para un determinado propósito que me planteen, ya sea en mi práctica, en este caso en mi práctica pedagógica, porque es la intencionalidad? Entonces, aquí las tecnologías son definidas bajo un enfoque del modelo de aprovechamiento de las mismas. ¿Está bien? Pero también nos explicaron sobre entornos virtuales, porque tenemos todavía muchas dudas sobre esta competencia, que pensamos que esta competencia se tiene es la única manera de movilizarla, es si es que contamos con el Internet. Y entonces aquí tenemos que entender que la competencia se desenvuelve en los entornos virtuales. ¿Y qué cosas son entornos virtuales? ¿Cómo lo expresa o lo define el currículo nacional? Un entorno virtual para el currículo nacional no son más que espacios, escenarios y objetos que están constituidos por estas tecnologías de la información y comunicación. ¿Y dónde están disponibles? En los diversos dispositivos o equipamientos con los que contamos. Esto quiere decir que estos espacios, escenarios u objetos los vamos a encontrar en diversos dispositivos tecnológicos que así lo permitan, como pueden ser las XO, las Lacto, las tabletas, las PC de escritorio. Vamos a encontrar esto. ¿Está bien? Pero también nos indica algo. Cuando nos dice constituidos por tecnologías de la información y comunicación, estamos hablando de un hardware y de un software, como está descrito. Pero para poder determinar si realmente es un entorno virtual, tienen que tener cuatro características claves en las cuales también se han analizado en las sesiones anteriores. Una de esas características es que debe permitir la interactividad, es decir, usuario con ese entorno virtual.
debo tener la interactividad. Cuando accedemos, por ejemplo, a un procesador de texto y empiezo a digitar, se está generando esa interactividad de una u otra forma. ¿Está bien? O a otro aplicativo que ustedes vayan pensando ya, en el cual se requiere acceder. Si yo puedo manipular, puedo escribir y recibo alguna respuesta, pues ya estoy teniendo esa interactividad de otra forma. Pero otra de las características es que deben ser virtualizados. ¿Y a qué se refiere con virtualizados? Que representan algo de la realidad, de una u otra forma. En el mismo ejemplo que acabo de decir, procesador de texto, ¿qué nos está representando de la realidad? A un cuaderno, posiblemente, donde estamos escribiendo. ¿Está bien? Ahí nos está representando una realidad. Si voy al PowerPoint y diseño algo, está representando un lienzo, un papelote o lo que queríamos o lo que pretendemos gestionar, pero representa algo de la realidad. Entonces tenemos una serie de acciones y es otra de las características que no debemos perder de vista. Llevamos dos características. Por un lado, la interactividad, por otro lado, la virtualización que éste tiene. Estamos hablando de entornos virtuales. ¿Está bien? Y otra de las acciones, otra de las características, perdón, de un entorno virtual que lo plasma el currículo nacional es que son ubicuos. Es decir, que yo puedo acceder a este espacio, escenario u objeto con o sin internet. Imaginemos que tenemos un dispositivo tableta que está en zonas rurales sin conectividad a internet, pero que tienen instalado una serie de aplicativos. El mismo Word que alguien lo acaba de escribir, yo mencioné procesador de texto, quiero acceder al procesador de texto. Entonces, pero no tengo internet. ¿Puedo hacerlo? Sí, lo puedo hacer. Entonces ustedes me dirán ahora, pero hay aplicativos que requieren la conectividad a internet. Perfecto. Entonces aquí tenemos que evaluar la pertinencia de contar con esos aplicativos en estas zonas que no presentan o que no tienen la posibilidad de la conectividad, porque aquí la ubicuidad es que yo puedo acceder a estos entornos con o sin internet. ¿Está bien? Luego nos presentan otra característica, la cuarta ya. Pueden ser híbridos o deben ser híbridos. Esto quiere decir que puedo encontrar el mismo aplicativo, procesador de texto, en mi celular, en la tableta, en la computadora de escritorio, en la laptop, puedo acceder a ellos en cualquier dispositivo. Son las cuatro características claves. Entonces, cuando hablamos de entornos virtuales, estamos hablando de ese espacio, escenario o objeto que se encuentra en un recurso o en una herramienta de tecnología de la información y comunicación que puede ser un dispositivo. ¿Está bien? Es ahí donde vamos a encontrar. Entonces, eso es lo que nos dice el currículo nacional. Entonces, debemos entender cómo lo define. ¿Está bien? Y ahí está, ustedes pueden consultar las fuentes de verificación. Está descrito en el mismo currículo y en la programación curricular del nivel de ser necesario. Y para remarcar nuevamente, esta competencia está basada en un enfoque del modelo de aprovechamiento de las tecnologías de la información. Y que ya lo hemos explicado, que es la alfabetización aprender de TIC y el aprovechamiento que es aprender con TIC. Y nosotros promovemos, según el aprendizaje del perfil de egreso, aprovechamiento responsable. Así dice el aprendizaje del perfil de egreso. Es necesario que sigamos explicando y sensibilizando a nuestros colegas sobre esta competencia para que puedan entenderla mejor y gestionar acciones para promoverlas y en el fortalecimiento y en el marco del desarrollo integral del aprendizaje del estudiante. Eso es fundamental. E ir disminuyendo esos casos que se presentan donde el mismo docente, nuestro colega nos dice, bueno,
Tenemos ahora que fomentar, disculpen, el uso de las tecnologías o computación. Profesor de innovación, llévese a mis estudiantes y usted enséñeles computación. Es que la competencia no te habla de computación. La competencia te habla de otros aspectos y es muy clave. El enseñar computación no es igual a fomentar el desarrollo de la competencia se desenvuelve en los entornos virtuales con tecnología, porque como bien lo hemos explicado y lo define, tiene un propósito frente a un reto que se ha planteado en algún área curricular o en la competencia de las áreas curriculares. No va aislado, se llama transversal porque tiene que contribuir a algo. ¿Está bien? Y aquí nuevamente definimos lo que nos explica a la hora de describir la competencia 28. Si nos vamos a la programación curricular, describe la competencia. ¿En qué consiste esta competencia? Se desenvuelve en los entornos virtuales y nos dice que es cuando el estudiante puede interpretar, modificar y optimizar entornos virtuales. ¿Está bien? Entonces, no perder de vista qué cosa es un entorno virtual, que ya se definió anteriormente. Entonces, cuando el estudiante interpreta, modifica y optimiza estos entornos virtuales, ¿pero cuándo? Durante el desarrollo de actividades de aprendizaje. ¿De aprendizaje? ¿De qué cosa? Si soy de secundaria y estoy fomentando alguna actividad referida a las competencias de DPCC, pues ahí están mis actividades de aprendizaje. No va aislado y voy vinculando a la transversalidad de esta competencia. En primaria, lo mismo. Tengo un reto, una característica identificada eh, que se presenta. Entonces, hay un propósito de una actividad de aprendizaje y ahí se va determinando. ¿Y qué involucra esta competencia? ¿Qué procesos involucra? Y aquí los invito a ir identificando. Nosotros le hemos colocado colores con la intención de que ustedes puedan identificar más rápido o relacionarlos de qué estamos hablando. Por ejemplo, nos define aquí mismo que esta articulación involucra los siguientes procesos: búsqueda, selección y evaluación de la información. Entonces yo les pregunto, aquí ya está hablando de si es bien es cierto, estos son los procesos, pero ¿con qué capacidad lo puedo relacionar de la competencia 28? Ya ustedes vayan relacionándolo con qué capacidad. Nos dice que moviliza procesos de modificación y creación de materiales digitales. ¿Qué capacidad entonces de la competencia me va a permitir gestionar estos procesos? Debe involucrar procesos de comunicación y participación en comunidades virtuales. Y por último, la adaptación de los mismos de acuerdo a las necesidades e intereses que presentan los estudiantes. Entonces la pregunta es, ya estoy seguro que ustedes lo relacionaron estos procesos con las capacidades que presenta la competencia 28. Y aquí nos va definiendo mejor, mira, búsqueda, selección, evaluación, modificación, creación, comunicación, participación, adaptación. Ya tenemos una serie de acciones que nos van a permitir evidenciar de repente esa combinación de las capacidades que es necesaria para evidenciar el logro de la competencia por parte del estudiante, porque es él quien debe evidenciar. Pero cuando hablamos de capacidades, posiblemente nosotros podemos decir, son 4 capacidades, pero ¿cómo entendemos las capacidades? ¿Cómo la estamos entendiendo? ¿Y qué nos dice el currículo en relación a estas capacidades? El currículo también define las capacidades y nos da información al respecto y nos dice que estas capacidades son recursos para actuar de manera competente. Miren, son recursos para actuar de manera competente, utilizados para enfrentar o afrontar determinados retos o situaciones. ¿Quiénes promueven esos retos o situaciones? El profesor responsable de área curricular o de las competencias agrupadas en áreas curriculares. ¿Y qué involucra esta capacidad? Involucra la gestión de conocimientos.
Y queda clarito aquí cuando nos habla de conocimientos. Y no confundamos conocimientos con contenidos. Acá nos habla de conocimientos y nos define que estos conocimientos son las teorías, los conceptos y procedimientos que están legalmente aceptados por la sociedad o por la humanidad en los diversos campos del saber. Entonces son información validada de una u otra forma, investigaciones, marcos teóricos, procedimientos que ya han sido verificados, comprobados y que lo empleamos de manera constante. Esos son los conocimientos que también debemos promover en estas capacidades. O sea, no es que el estudiante mm, no construya, el estudiante tiene saberes previos, más estos conocimientos que nosotros vamos a movilizar, generamos a través del conflicto cognitivo, el nuevo conocimiento que el estudiante va a tener, va a reflexionar con sus saberes previos, más lo que va a conocer, genera ese choque para producir nuevos conocimientos. Pero las capacidades también involucran habilidades que el estudiante debe evidenciar, habilidades que hacen referencia a su talento, pericia para gestionar algo. Algunos tendrán pues mayores habilidades o talentos para determinadas acciones, pero también involucran las actitudes, que es la predisposición que tiene el estudiante frente a a una determinada situación, que puede estar de acuerdo o desacuerdo, como bien lo plantea. Y nuevamente resalta que el ser competente es combinar todo este conjunto de capacidades para enfrentar determinadas situaciones o problemas que se puedan presentar, o retos que se presentan. Y repito, esas situaciones o retos que se presentan son producidas o son efectuadas por el docente encargado de las áreas curriculares o de las competencias agrupadas en áreas curriculares. Todo esto está descrito en el currículo nacional. No hay nada que investigar más allá, porque el currículo es nuestra línea base. Repito, podemos tener discrepancias con otros, que lo que dice el autor, el investigador, el autor ABC, pero el Ministerio de Educación tiene una línea y es la que está descrito en el currículo nacional. Si más adelante evalúa la necesidad de modificar o de tener un nuevo currículo, pues ahí lo plasmará. Mientras tanto, esa es nuestra línea base, nuestro documento base. Y que de este se desprenden una serie de lineamientos, orientaciones, guías o lo que se pretenda. Entonces, si ya tenemos claridad o ya tenemos información, claridad todavía no lo digo, tenemos información sobre qué cosa es una competencia, en qué consiste esta competencia, qué cosa es la competencia transversal, cómo se debe movilizar o quiénes son los responsables de movilizarlos, qué cosa es una capacidad, ¿está bien? ¿Qué comprende una capacidad? ¿Cómo se fomenta esa movilización o combinación de las capacidades, que es a través de situaciones, retos propiciadas por el docente? Vamos a ver qué nos dice la programación curricular respecto a cada una de las capacidades, porque las describe, nos da una descripción en relación a cada una de las capacidades. 4 capacidades: personaliza, gestiona, interactúa y crea, ¿no? Personaliza entornos, gestiona información, interactúa en entornos virtuales y crea objetos virtuales en diversos formatos. Debemos tener en consideración lo que hemos visto sobre entornos virtuales. ¿Cómo considera el currículo y la programación un entorno virtual? ¿Está bien? ¿Cómo lo enfoca? Y para ello, nos dice, para el caso de personaliza, nos dice que aquí el estudiante debe manifestar de manera sistemática, organizada y coherente la individualidad en distintos entornos virtuales. ¿A qué se refiere con individualidad en distintos entornos virtuales? Que pueda de repente asignarle una denominación, que sepa dónde posiblemente los está almacenando,
cuál es la intencionalidad que éste persigue, tener la coherencia de... Y para ello transita, dice, por la selección, modificación y optimización, pero ¿de acuerdo a qué? A sus intereses, actividades, valores y cultura. O sea, puede estar gestionando información y esta información, al seleccionarla, ya, al modificarla, al asignarle determinadas títulos o identificación, va respondiendo a algo. O sea, no solamente se trata de crear una carpeta o ponerle un nombre al documento o al archivo o ponerle una imagen. Va más allá y miren lo que comprende. Selección, modificación y optimización, pero de acuerdo con sus intereses, actividades, valores y cultura. Tiene que evidenciar esos aspectos. Y luego nos define, gestiona la información del entorno virtual. Y es aquí donde el estudiante debe tomar algunos procedimientos y formatos digitales con una intencionalidad de analizar, organizar, sistematizar la información. O sea, no es que busca información y se acabó. Tiene una intencionalidad. Esa búsqueda debe llevarle algo, a que pueda hacer un análisis, organizar la información, posiblemente para presentarla, pero también sistematizar esa información. Y dice, además, para sus actividades, de manera ética y pertinente. Aquí nuevamente ya está, de manera ética, relación con el perfil de egreso, con el aprendizaje. Aprovecha responsablemente. Entonces ya tenemos esa relación de una u otra forma. Vamos, le hemos puesto en viñetas y en negritas algunas palabras o algunas acciones que son claves para cada una de estas capacidades. El interactúa nos dice que debemos participar con otros en espacios virtuales colaborativos. ¿Pero para qué? Para comunicar, construir y mantener vínculos, respetando esos valores, respetando el contexto y propiciando acciones o propiciando espacios seguros y coherentes, de una u otra manera. Y nuevamente ese espacio seguro y coherente va con eso de aprovechamiento responsable. Pero esa participación con otros en estos espacios tiene una intención: comunicar, construir, ¿no? Y también alguien nos preguntaba, pero no tengo internet, ¿cómo va a interactuar en estos entornos virtuales? Y nuevamente le explicamos qué cosa es un entorno virtual. Viene mucho la estrategia pedagógica del docente. Puede ser que tengamos una sola computadora para 4 o 5 estudiantes, pero que estén produciendo, generando, vamos a llamarle, van a analizar información, buscar y van a analizar información. Y cómo a través de este entorno, los estudiantes pueden comunicarse entre ellos e ir mejorando su propuesta de análisis que están haciendo. Va a depender. En otro contexto, posiblemente puede ser que tengan una intranet. Les favorecerá esa intranet para hacer una mejor estrategia de comunicación. En otro contexto, posiblemente tengan el acceso a internet con un plan de aprovechamiento. Posiblemente entonces ahí se tendrá que aplicar otra estrategia pedagógica donde involucre esta participación de los estudiantes para comunicar, construir o mantener vínculos, ¿no? De una u otra forma. Y por último, nos define la capacidad o nos describe la capacidad crea objetos. Y nos dice que es cuando el estudiante construye materiales digitales, pero con diversos propósitos. Entonces, no perder de vista, tiene un propósito esa construcción. Por ejemplo, si estamos fomentando la cultura ambiental y uno de los retos es que elabore una propuesta para concertada para promover esta cultura ambiental, puede ser que utilice una herramienta, un aplicativo para construir un material que luego va a socializar con todos para fomentar una cultura ambiental. Entonces tiene un propósito de una otra forma. Y
¿Qué presenta o qué se moviliza? Su utilidad. ¿Para qué me va a servir emplear esta herramienta? ¿En qué voy a construir? La funcionalidad que ésta tiene y el contenido que estoy transmitiendo. Tiene una intencionalidad porque se debe aplicar luego algunas acciones para la mejora y retroalimentación desde su realidad y su vivencia. Esa es la intención. Entonces, cada una de estas capacidades van a combinarse de acuerdo al reto que se plantee en el área o competencias agrupadas en áreas curriculares, que es la intencionalidad. Ahí está. Y esa intencionalidad es promovida por el docente que está gestionando el área curricular de una otra forma, ¿no? Esto es lo que hemos tratado de gestionar con la intención de que ustedes manejen esta información. El reto es que ustedes ahora revisen a mayor detalle el currículo nacional, la programación curricular del nivel al cual pertenecen, para contrastar y luego ir pensando, ay, cómo esto se va relacionando, de acuerdo a la sesión número 3 que hemos desarrollado. Cuando alguien me decía, pero ¿cómo hacer? Se dio el ejemplo, ya están ahí los ejemplos y ustedes pueden ir gestionando nuevas propuestas de ejemplos a nivel de su institución educativa o de en el marco de sus funciones. Pueden ir gestionando. Esto nos va a permitir manejar más información posiblemente para comprender esta sesión número 3 que se dio hace 2 semanas. Pero ya hemos hablado de las competencias, en qué consiste, de las capacidades, en qué consiste. Pero recuerden también que en el mismo currículo nos habla de los estándares. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo gestionamos ese identificación del nivel de logro según los estándares de aprendizaje? Entonces es importante ir analizando esto. Y para este bloque voy a dejar en uso de la palabra a Luis Uribe, quien nos va a compartir sobre los estándares de la competencia. Alguien nos dice si le podemos enviar la sesión. ¿Nos pueden enviar la sesión como ejemplo? A ver, es que no se trata de la sesión, y lo explicamos anteriormente. Se trata de entender cómo se planifica. Y hemos dado ejemplos de la planificación que nace desde el PCI a través de la matriz de identificación de necesidades y potencialidades, luego cómo esto nos sirve como insumos para nuestra programación anual, desde nuestra programación anual donde organizamos nuestras unidades, y luego cómo planteamos o definimos criterios en nuestras unidades didácticas, y por último cómo lo aterrizamos en la sesión de aprendizaje. Entonces revisemos por favor ese material. En la institución educativa, la evaluación de las competencias transversales es responsabilidad del docente tutor. No, eso no es así, así no dice el currículo. La evaluación de la competencia transversal es responsabilidad de todos los docentes de área curricular. Lo que dice el currículo nacional o la programación curricular, que quien consolida las calificaciones es el tutor. El tutor consolida, que es diferente a ser responsable de valorar los logros de aprendizaje. ¿Está bien? Así dice. Esto quiere decir que los autores deben recibir los calificativos. Entonces aquí su expresión, corríjala por favor. El tutor consolida, pero no es responsable de la evaluación. ¿Está bien? Efectivamente, deben recibir las calificaciones. No sabemos si son de las 10 áreas en el bimestre que han movilizado la competencia. Puede ser que en el primer bimestre hayan movilizado solamente 5 áreas curriculares. Y eso es válido. Las otras no la movilizaron porque de acuerdo a su evaluación de la planificación consideraron que no era pertinente. Y solamente movilizaron 5 o 6 áreas curriculares. Pero para eso lo consolida y da una valoración de acuerdo a lo que ha recibido. ¿Está bien? Eso dice la programación curricular. Y donde hay presencia del profesor de innovación pedagógica, lo hace en manera conjunta. O sea, esta consolidación que está a cargo del tutor, donde hay presencia del profesor de innovación pedagógica, lo hacen de manera conjunta, coordinada. Ambos son los responsables. Así dice la programación curricular. ¿Está bien?
Eh, Ahora sí, discúlpame Luis, te dejo en uso de la palabra para que nos sigas explicando sobre este bloque 3, estándares de la competencia 28, y por favor, mucha atención para tener la hilación, competencias, capacidades, estándares. Adelante Luis. Sí, gracias, Fernando. ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto. Listo. Muy buenos días a todos los participantes en esta sala del grupo número 3, una asistencia tecnológica dirigida a los profesores de innovación pedagógica y directivos de instituciones educativas, con una cierta particularidad en este grupo. Son aquellos que el año pasado, 2024, lograron plasmar una estrategia digital para ser implementada este año 2025 a través de un plan de acción. Ya mis compañeros han ido justo haciendo ese hincapié de la forma de cómo hemos ido transitando del 2024 a este 2025. Y la sesión de hoy día es una sesión de reforzamiento, por así decirlo, en relación a la competencia 28. Porque sucede que también en otros grupos nos han ido comentando como lo que puso acá en el chat el profesor Wilson, cuando dice Wilson, y Fernando justo hacía hincapié sobre el tema de la sesión, ¿no? No estamos haciendo una sesión, sino que es todo un proceso que ya David mencionaba desde el inicio de esta sesión con el proceso de la diversificación curricular. Entonces, para los que de repente fueron ingresando después de haber iniciado la sesión a las 9 de la mañana, David hacía un recuento que para poder hacer una adecuada transversalización de las tecnologías digitales en la institución educativa, había que tener en cuenta los lineamientos de la diversificación curricular que establecen que hay una etapa preparatoria para todo lo que se vaya a hacer en la institución educativa. Y dentro de esa etapa preparatoria es conocer adecuadamente el currículo nacional de la educación básica. Y dentro de ese conocer, estamos justamente organizando este bloque. Este bloque, esta sesión de hoy día, le hemos denominado Fundamentos para la transversalización de la competencia 28. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para poder hacer una adecuada transversalización de la competencia 28 y por consecuencia de las tecnologías digitales? Digo por consecuencia porque también Fernando ha hecho referencia a que hay un perfil de egreso y que para alcanzar este perfil de egreso los estudiantes deben utilizar las tecnologías responsablemente, de tal modo que el docente debe proponer y movilizar la competencia 28 conjuntamente con sus otras competencias de área o la que corresponde en el caso de primaria. Al movilizar las competencias, debe ir acompañada tanto de las competencias transversales 28 y 29. En nuestro caso, específicamente, estamos profundizando el tema de la competencia 28. Pero este conocer del currículo, entonces, implica tener claro que es una competencia. Fernando ha ido haciendo esa descripción, tener claro una competencia. ¿Cuál es el enfoque de la competencia? ¿Cuál es el propósito de la competencia? ¿Y cuáles son sus capacidades de esta competencia? Que eso es lo que ha ido haciendo un recuento Fernando, que ya como bien ustedes lo han ido conociendo durante todo este tiempo, son las que están en el currículo, pero que a veces no se entiende del todo cómo es el actuar. Y dentro de ese actuar, entonces ahora, dentro de este conjunto de fundamentos que debemos tener para luego hacer la transversalización de la competencia 28, están los estándares de la competencia. Cada competencia que está en el currículo, que son 31, tiene un estándar o tiene estándares. Habría que también, antes de ingresar a la diapositiva, tener en cuenta que el estándar en términos generales es un tipo de modelo o norma o referencia al cual uno
hace una verificación del cumplimiento de algo, ¿no? Un estándar, para poder hacer algún determinado proceso, muy posiblemente, en términos generales. Pero como bien decía Fernando, esta etapa es conocer el currículo. Así que más allá de las definiciones que podamos encontrar en la web, en libros de corte educativo, ¿qué es lo que dice el currículo en referencia a los estándares? Un estándar de aprendizaje son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad. Es lo que nos menciona el currículo. Son descripciones. Es decir, el estándar nos va a permitir entender cómo se va desarrollando la competencia dentro de la educación básica. Entonces, habla de niveles. Es decir, hay una complejidad a medida que se va avanzando en la educación básica. Comienza muy posiblemente de algo básico y luego se va complejizando porque lo que se busca es el perfil de egreso. Todas las competencias tienen sus estándares. Entonces, para lograr el perfil de egreso de educación básica, se parte de algo básico y que luego eso se va haciendo cada vez un poco más complejo, de tal modo que cuando el estudiante egrese, logre el perfil de egreso que se tiene en el currículo. Entonces, tienen que tener en cuenta que para poder desarrollar la competencia como tal, hay que conocer cuáles son los estándares de aprendizaje. Estas descripciones hacen una referencia de manera articulada, como dice el currículo, de las capacidades. Ya Fernando ha mencionado cuáles son las capacidades de competencia 28 y ustedes también ya las conocen de hace un buen tiempo. Y estas tienen que ver con estas cuatro capacidades van a estar mencionadas dentro de cada uno de los estándares. Pues, cuando uno lee el estándar o los estándares de cada competencia, no está digamos, explícito como tal, como el nombre de la capacidad. Entonces lo que hay que hacer es identificar cuáles son esas capacidades que están dentro del estándar. Además, los estándares se definen por nivel. Son 8 niveles de estándar, que ahora dentro de un momento los vamos a ir revisando, y que esto nos va indicando qué es lo que debería alcanzar los estudiantes al finalizar cada ciclo de la educación básica. Recordemos también que son 7 ciclos. Entonces, ahí están los estándares relacionados con los niveles los niveles de estándar relacionados con los ciclos que se tiene en la educación básica. Además, como se tiene un estándar, nos va a servir para poder identificar qué tan cerca o lejos se encuentra un estudiante en relación con lo que se espera al final del ciclo. Recordemos que hay ciclos en la educación básica que agrupan grados de nuestros niveles, tanto inicial, primaria y secundaria. Pues cada estándar determina, a ver, qué se debe alcanzar en cada ciclo. A medida que el estudiante va desarrollando las competencias, nos permite entonces el estándar hacer un hito para poder identificar si el estudiante alcanzó el estándar o todavía le falta, y por eso que habla aquí la tercera viñeta de qué tan lejos o tan cerca se encuentra el estudiante de ese estándar. Además, nos sirve como referencia para la evaluación. Entonces, la tercera viñeta mencionaba, si yo tengo un estándar, el estudiante, qué tan cerca o lejos está de ese estándar establecido en los niveles relacionado con los ciclos de la educación básica. Entonces, nos va a permitir también poder hacer una referencia para poder hacer la evaluación. Entonces, ¿cómo sé qué tan cerca o lejos está? Pues voy a tener que hacer una evaluación para determinar qué tanto está ese estudiante para cerca o lejos del estándar, ¿no? Como dice acá. Entonces, como es un referente de evaluación que nos sirve a nivel de aula, a nivel de institución, pero también nos sirve un referente para las evaluaciones a nivel nacional. Y recordemos que hay dos tipos de evaluaciones que se hacen de la UMC, que son las muestrales y las censales. Son las evaluaciones que se hace o que normalmente se hace cada año, ¿no? Ha habido años que no se han aplicado uno u otra.
pero que ahora se denominan Evaluación Nacional de Logro de Aprendizaje, ¿no? Estas evaluaciones. Es como en el currículo están los estándares, estas evaluaciones también son estandarizadas, las que salen del ministerio, puesto que están en un contexto para poder determinar a nivel nacional los estudiantes de todas las regiones qué tan cerca o lejos están de estos estándares. Pues son un referente para poder hacer una evaluación de cómo va el desarrollo de las competencias. Entonces, en alguna región, de repente el estudiante está muy lejos todavía de ese estándar que corresponde al ciclo donde se hizo la evaluación. Recordemos que estas evaluaciones están destinadas para cuarto de primaria, en caso de primaria, a quinto en algunos casos, y en secundaria se hace para segundo y en algunos casos se hizo para quinto. Básicamente están en esos puntos intermedios para poder ver cómo están acabando en ciclos respectivamente. Además, con esta estandarización de qué es lo que debe alcanzar un estudiante por cada competencia, nos va a permitir entonces tener una información para poder retroalimentar. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué el estudiante no llega todavía al estándar? ¿Qué sucede con su aprendizaje? Entonces habrá que reformular algunas acciones con respecto a, ¿no? Adecuamos entonces la enseñanza de acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas. Lo que está en el currículo es un estándar, es decir, es para todos en el territorio del Perú, pero justo hemos comenzado esta sesión de hoy día con los lineamientos de la diversificación. Entonces, lo que está en el currículo se tiene que diversificar de acuerdo justamente a las necesidades de aprendizaje en función de ese estándar. Lo que pretende el gobierno a través del Ministerio de Educación es que todos los estudiantes a nivel nacional logren un estándar. Puede que se logre, puede que no, la intención es que sí se logre. Pero entonces habrá que hacer una diversificación de cómo se va haciendo la adecuación, de cómo se utilizan estos procesos de decisión, que es la contextualización, adecuación y adaptación, los procesos de la diversificación curricular, para justamente, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje, poder lograr estos estándares. Y por último, sirven como referente para la programación de actividades que permiten mostrar y desarrollar competencias. Y justo Fernando, al terminar su participación, hacía referencia a eso, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo esta sesión es volver a recordar los fundamentos para poder hacer una buena transversalización de la competencia 28, pero que justamente tiene que ver con la planificación, con una programación de actividades, no solamente con una sesión en particular, sino que viene de mucho más atrás. ¿Y qué es más atrás? Fernando hacía un resumen rápido que tiene que ver con los instrumentos de gestión escolar y que a partir de los instrumentos de gestión escolar luego se hace toda una programación de actividades durante el año académico, que involucra justamente dentro de ellos entender cuáles son los estándares que se debe alcanzar. Pero en mi institución educativa de un contexto rural, estamos muy lejos de ese estándar. Entonces si estamos muy lejos de ese estándar, ¿qué podemos hacer dentro de la metodología, dentro del contexto de la institución educativa para que el estudiante se acerque más a ese estándar? Y esa es la intención. Tal vez no se logre el estándar en su plenitud, pero sí el acercamiento, porque a partir de ahí pasaría al siguiente nivel del estándar en cuanto a complejidad y lo que se busca. Entonces, es todo un contexto, conocer estos estándares, que es muy importante saber cómo están definidos. Esto es lo que dice el currículo, esto más allá de que podamos encontrar conocimientos externos. Lo otro que está en el currículo son la descripción que justamente hacía la definición del currículo, la descripción por cada competencia. Pues aquí hemos puesto nuevamente, digo nuevamente porque ya lo hemos compartido en unas sesiones anteriores, tal vez de manera mucho más organizada ahora, los estándares de aprendizaje para la competencia 28. Son 7 niveles, el currículo menciona que son 8 niveles de estándares. El nivel 8 en realidad es el nivel destacado de toda competencia, es lo que se busca para que con eso estaríamos relacionándolo el logro de la estándar en función del perfil de egreso. El nivel 1 y el nivel 2
de los estándares de la competencia están relacionados con el nivel de educación inicial. Y cada nivel de estándar está relacionado con un ciclo académico de nuestra educación básica, que involucra EBR, EBE y EVA. Recordemos, aquí hemos puesto EBR porque los profesores de innovación están en ese contexto. No tenemos profesores de innovación en EBE ni en EVA. En algún momento podría suceder, pero de momento está en educación básica regular. Entonces, en el caso inicial hay algo en particular. En el ciclo 1 está relacionado con los grupos de 0 a 2 años y el ciclo 2 de la educación básica está relacionado con 3, 4 y 5 años. Para el nivel de la competencia 28, para el nivel 1, no se hace hincapié de la tecnología, sino se hace referencia al nivel o al nivel 1 de la competencia indaga mediante métodos científicos, que eso corresponde a las competencias relacionadas al área de ciencia y ambiente. Entonces, para los niños de 0 a 2 años, no se hace hincapié del uso de las tecnologías como tal, pero dentro de ese contexto de indaga mediante métodos científicos podría haber alguna relación, pero no es algo muy específico que se tenga que evaluar. En el ciclo 2, que corresponde a 3, 4 y 5 años, solamente se hace referencia al de 5 años. Bueno, el estándar está para ese ciclo, que corresponde a 3, 4 y 5, pero como vamos a ver más adelante, solo se hace referencia al de 5 años. Aquí lo que hemos tratado de hacer es hacer un resaltado a través de colores, relacionándolo con las capacidades, como bien mencionaba en la diapositiva anterior, puesto que ahí en la descripción hacen referencia a las capacidades de cada competencia. Entonces, el ejercicio es encontrar cómo en la descripción del estándar están involucradas las capacidades de cada una de las competencias, en este caso de la competencia 28. Y para el nivel 1 y 2, que corresponde al nivel de educación inicial, solamente se hacen referencias, de acuerdo al currículo, a 3 de las capacidades de las 4 que tiene la competencia 28, que son las que están coloreadas aquí. Es la capacidad de personalizar entornos virtuales, gestión de información del entorno virtual y crea objetos virtuales en diversos formatos. Entonces, dentro de la inscripción, vuelvo a insistir, están referenciadas las capacidades y es un poco lo que hemos mencionado, hemos puesto aquí en la descripción del estándar para el nivel 2. ¿Qué es lo que deberían hacer los niños de 5 años? Que más adelante lo vamos a ver, solamente es para 5 años. ¿Y qué pasa con los de 3 y 4? Sucedería algo muy similar con los de 0 a 2. No es algo que se tenga que evaluar como tal, pero sí que de repente se pueda tener alguna referencia dentro de la metodología de los profesores de educación inicial. Recordemos que en los niños menores de 6 años es todo un contexto del acercamiento a la tecnología. Si bien es cierto, en casa muy posiblemente ya los hogares tengan tecnología, televisores, celulares, computadoras, y que el niño ya tiene acceso posiblemente, desde el contexto de la educación, en el marco de la educación inicial, no se tiene como referencia que se tenga que hacer exactamente uso y evaluación de las tecnologías para los niños de 3 y 4. Más bien para los de 5 sí se iniciaría a poder hacer esa evaluación. Pero eso justo lo vamos a ver más adelante. Pues aquí están los estándares tanto para el nivel 1 y nivel 2 que está justo en el currículo. Los niveles 3, 4 y 5 corresponden a el nivel de educación primaria. Cada ciclo está relacionado con un grado, ¿no? El ciclo 3, primero y segundo, el ciclo 4, 3 y 4, el ciclo 5, 5 y sexto grado, ¿no? Y es aquí entonces donde reafirmamos las definiciones del estándar. El estándar establece qué es lo que debería lograr el estudiante al finalizar el ciclo, dice la conceptualización. Entonces, si miramos acá el ciclo 4, por ejemplo, lo que está escrito en el estándar es lo que debería lograr el estudiante cuando termine el 4º grado de primaria. Entonces, en tercer y cuarto, debería hacer acciones que permitan lograr este estándar, o actividades, ¿no? Acciones, actividades, propuesta metodológica del docente, que permita lograr cada uno de estos estándares. Lo mismo sucedería con el ciclo 3 y 5, ¿no? En el caso del nivel 5,
establece cuál es la descripción o qué es lo que debería lograr de manera competente el estudiante primaria cuando acabe el 6º grado de primaria. Lo otro que se menciona en el estándar es que es de manera progresiva a complejidad. Cada vez es más complejo. Entonces, si vamos revisando cada una de las descripciones, en el ciclo 3 se desenvuelven entornos virtuales cuando analiza y ejecuta procedimientos para elaborar y modificar objetos virtuales y que representen y comunican vivencias de espacios virtuales de acuerdo a su edad, realizando intentos sucesivos hasta concretar su propósito. Entonces, digamos que es un inicio de procedimientos para poder elaborar objetos virtuales que se hacen primero y segundo de primaria. Si lo contrastamos con lo del ciclo 5 o nivel 5 del estándar, ya el estudiante cuando acabe 6º de primaria debería desenvolverse en entornos virtuales cuando personaliza de manera coherente y organiza su espacio virtual, ¿no? De manera coherente. Algo que no mencionaba en el ciclo 3, ¿no? Estamos pidiendo un poco más complejo de manera coherente. O sea, tiene como mencionaba Fernando en la definición de las capacidades, tiene que haber un propósito cuando se movilizan las capacidades. Representando su identidad, conocimiento y forma de interacción con otros, elabora material digital, hace una mayor precisión en el logro de los niños cuando terminen 6º de primaria, hace una mayor precisión en la cual debe elaborar materiales digitales como presentaciones, videos, documentos, diseños, entre otros. Eso, digamos, es un nivel de complejidad a diferencia de los ciclo 3 y ciclo 4. Además, debe comparar y seleccionar distintas actividades según sus necesidades y actitudes y valores. La acción de comparación tiene que ver con un proceso de análisis, la de gestionar su información. La descripción de cada estándar va indicando la complejidad de lo que se debe lograr cada vez que se avanza en ciclos de la educación básica. Esto es para el nivel primaria. En el caso del nivel primaria, se debe de promover las 4 capacidades para desarrollar la competencia por cada uno de los niveles, alcanzando estos estándares. Ahora, esta es la matriz para el nivel de educación secundaria. El nivel 6 y 7 están relacionados con el ciclo 6 y 7 de la educación básica y tiene relacionado el ciclo 6 con primero y segundo de secundaria y el ciclo 7 con tercero, cuarto y quinto, ¿no? De la misma manera con que se ha mencionado en primaria, cada nivel relacionado con cada ciclo del estándar va expresando su complejidad al finalizar el ciclo. Entonces, cuando uno menciona que el estándar del nivel 6 de la competencia 28 es lo que debe lograr el estudiante cuando termine el segundo de secundaria, el segundo grado de secundaria. Entonces, las acciones que se desarrollan durante el primero y segundo deben permitir desarrollar este estándar. Y cuando termine el estudiante el quinto de secundaria debe cumplir con el estándar o debe tratar de alcanzar en el desarrollo de sus competencias con el estándar para el nivel 7. Y según el currículo, lo que se tiene en el nivel 8 vendría a ser el logro destacado de toda la competencia y que con esto estaríamos valorando que se ha desarrollado competentemente durante la educación básica en relación a la competencia 28. Y que esto está relacionado con el perfil de egreso que está marcado en nuestro currículo nacional. El nivel 8 es el logro destacado de toda la competencia. Ahora, puede darse el caso que algunos estudiantes no logren el logro destacado, pero que se aproximen posiblemente a este, y esa es la intención de toda la educación, de todos los actores educativos que se tienen a nivel nacional. Que los estudiantes logren alcanzar, y si no logran alcanzar, por lo menos que se aproximen lo más a cada uno de los estándares que se tienen. Entonces, haciendo un paréntesis, ¿qué pasa cuando un área curricular, por ejemplo, matemática y comunicación, el estudiante de segundo grado no logra el estándar que está marcado para la competencia establecida? Cuando pasa a tercero, pues hay un proceso de diagnóstico para ver qué tan lejos cerca está de ese estándar que terminó, para luego tomar acciones de cómo retomar algunas actividades que permiten engancharlo con el siguiente estándar.
eso se hace todos los años, ¿no? Todos los docentes tanto en primaria y secundaria, hacen un diagnóstico previo para ver exactamente qué es lo que tienen que abordar. Más que eso va en conjunto con lo que se planifica. Por eso es que cuando nos piden sesiones relacionadas a cómo transversar la competencia, es que le decimos un alto. Alto, aquí todavía falta mucho más, entender que no solamente es involucrar las tecnologías y la sesión, sino que estas tecnologías deben ser transversales, como ya le he ido explicando David y Fernando, deben aportar a estos estándares que están aquí establecidos en el currículo, pero que estos estándares se pueden diversificar más adelante. Ese es justo lo que hay que tratar de promover en sus compañeros docentes, que muy posiblemente entienden bien los estándares de su área, matemática, comunicación, inglés, religión, arte, educación física, pero la competencia 28 es posiblemente que todavía no la interioricen tal cual, porque están más preocupados con sus áreas curriculares, ¿no? En el caso de secundaria, de primaria también con todas las áreas curriculares, con las competencias que tienen desarrolladas, ¿no? Entonces, el profesor de primaria tiene que pensar en las 27 competencias aproximadamente, sí, 27 competencias que tiene que desarrollar en primaria, más las dos transversales. Entonces, en cambio en secundaria, el docente tiene que pensar en las competencias que están relacionadas con su área curricular y las transversales. Tal vez para la secundaria sea mucho más fácil, tal vez, pues eso va a depender. Pero el profesor de innovación, entonces, lo que tiene que hacer es apoyar y asesorar a los docentes de las áreas en el entendimiento justamente de qué es lo que se debe lograr con los estudiantes por cada nivel del estándar de las competencias 28 que están relacionados con los ciclos de la educación básica. Ahora, el estándar nos da qué es lo que debe alcanzar a cada ciclo. Bien, pero eso es para todos, es decir, para todos los del ciclo. Teniendo como referencia esta imagen que está aquí ahorita, en el caso del ciclo 7, por ejemplo, este estándar es para los que lleguen a terminar quinto. Pero entonces, ¿cómo hago para poder hacer la diversificación a lo de tercero, cuarto y quinto propiamente? Porque el estándar me marca, la meta a lograr por cada nivel y por cada ciclo. ¿Qué hago con tercero y cuarto y quinto? ¿O qué hago con primero y con segundo para que logre este estándar? Entonces, hay otro concepto relacionado con los estándares que son los desempeños. ¿Cómo el estudiante se va a ir desempeñando para lograr estos estándares que están marcados por los niveles? De acuerdo al currículo, los desempeños también son descripciones mucho más específicas de lo que hacen los estudiantes respecto al nivel de desarrollo de las competencias, es decir, de lo que va a hacer para lograr el estándar de aprendizaje. Estos desempeños son observables en un contexto, en una diversidad de situaciones establecidas por el docente, y además ilustran actuaciones que los estudiantes deben demostrar cuando hacen el proceso de sus aprendizajes para lograr el nivel esperado de la competencia. Y cuando hablamos del nivel esperado de la competencia, estamos hablando de los estándares. O cuando han logrado este nivel. Entonces, hay actuaciones que se deben reflejar y que se deben observar para poder identificar si el estudiante ha cumplido o no con el estándar o ha alcanzado el estándar. Esos son los desempeños. ¿Cómo se desempeña el estudiante en relación a un estándar? Entonces, en el currículo también hacen esa precisión. Se tienen los desempeños por cada uno de los niveles. Y es aquí que mostramos en el caso del nivel de educación inicial lo que les comentaba, ¿no? Si bien es cierto, hay 8 niveles para la competencia 28, el nivel 1 de la educación inicial hacía referencia a que no necesariamente tiene que ver tecnología, sino más bien con indaga situaciones relacionadas a ciencia y tecnología, pero sí hay una precisión del desempeño para el nivel 2, que está relacionado con el ciclo 2 de educación, y la precisión es que es para 5 años. Entonces, a los de 5 años sí ya podemos empezar a ver cuál es su desempeño en relación al estándar para el nivel 2. Entonces, aquí hemos puesto nuevamente el estándar, pero hemos puesto el desempeño para los niños de inicial de 5 años, que tiene 2 premisas. Y dentro de estas premisas, el ejercicio también es identificar cómo están involucradas las capacidades de cada una de las situaciones de la competencia 28 para poder
desarrollarlas luego en esa planificación que tenemos. Entonces, aquí hemos hecho el ejercicio también de poder identificar, de acuerdo a lo que nos marcaba el currículo, que en el caso de nivel inicial solamente se evalúa 3 capacidades. Así que aquí, en los desempeños que están descritos, hemos también hecho el ejercicio de poderlos colorear e identificar cuáles son esas 3 capacidades relacionadas con la competencia 28. Algo similar hemos hecho, esto lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan leer con mayor detenimiento, se va a compartir el material tal como siempre. Algo similar hemos hecho aquí en educación primaria, que solamente a modo de ejemplo, estamos colocando aquí el nivel 3. El nivel 3 está relacionado con el ciclo 3, este está relacionado con primero y segundo de primaria, y en la programación de educación primaria están los desempeños tanto de primer grado como de segundo grado para este nivel. También están los otros desempeños para el nivel 4 y para el nivel 5. El ejercicio, una vez más, es identificar cuáles son en la descripción de desempeño, dónde están relacionadas con las capacidades, cuál es la relación con las capacidades de la competencia 28. En algunas ocasiones, dentro de una descripción de desempeño, está mencionada más de una capacidad, como es el caso del primer grado, donde en el segundo desempeño se menciona que el estudiante debe participar en juegos interactivos en los que realiza simulaciones y problematizaciones para desarrollar aprendizaje en las áreas curriculares. O como en el tercer desempeño del primer grado, donde se explora dispositivos tecnológicos como radio, televisión, videograbadora, cámara, tablet, teléfonos, celulares, entre otros, y los utiliza en actividades específicas teniendo en cuenta criterios de seguridad y cuidado. Esto puede suceder. El mismo currículo menciona que esa es la característica, que el desempeño involucra posiblemente la relación con más de una capacidad. En algunas situaciones, algún desempeño solamente estará relacionado con una capacidad en específico, como está mencionado acá tanto para el primer y segundo grado, que uno de los desempeños solamente está relacionado con gestión de información en entorno virtual. Pero hay otros desempeños que están relacionándose con más de una capacidad. Puede ser 2 o en algunos casos hasta 3. Entonces, estos son los desempeños de primer grado y segundo grado, tal cual está en la programación curricular de primaria, y que es importante tenerlos en cuenta porque a partir de estos desempeños, luego comienza justamente el tema de la planificación, de esa transversalización de la competencia. Recordemos que lo que estamos viendo son los aspectos fundamentales de cómo luego vamos a transversalizar la competencia 28 como tal. Recordemos que lo anterior es lo del tercer nivel. Ustedes pueden ir a la programación de primaria y van a encontrar los demás desempeños. Es importante porque algunos profesores de innovación, aquí quiero hacer un paréntesis, si bien es cierto su plaza está en primaria, pero esa institución educativa también atiende a secundaria, o al revés, de repente el profesor de innovación tiene su plaza en secundaria, pero también tiene primaria. En algunas ocasiones, el profesor pues atiende a ambos niveles si es que no hubiese un profesor de innovación todavía disponible para cada nivel. Pero también recordemos, algo que mencionaba Ferdinando, es que las tecnologías pueden estar en diversos espacios educativos de la institución educativa. Un espacio es el aula de innovación. El aula de innovación es un espacio de la institución, no es exclusiva de secundaria y primaria. Hay instituciones que tienen un aula de innovación destinada a secundaria y un aula de innovación destinada a primaria. O tienen un taller de repente donde hay computadoras, en fin. Entonces, es importante que el profesor de innovación pueda conocer todos los aspectos de la competencia, es decir, todos los estándares de los 8 niveles, pero también los desempeños tanto de inicial, primaria y secundaria, porque muy posiblemente les van a pedir algún tipo de relación o fortalecimiento de capacidades en alguno de los casos. Bien, entonces, cerrando el paréntesis, regresando a esta diapositiva, acá hemos puesto como ejemplo el nivel 6, que corresponde al ciclo 6, primer y segundo grado de secundaria, está el estándar.
Y aquí hemos puesto algunos desempeños por un tema de espacio. Por eso que hemos puesto algunas viñetas con 3 puntitos, porque hay más desempeños. Pero hemos querido por lo menos colocar algunos desempeños donde se evidencien las 4 capacidades de la competencia 28 como tal. Pero recuerden, aquí faltan todavía más desempeños, tanto para el primer grado como para el segundo grado, y por un tema de espacio no los hemos puesto. Pero en la tarea de ustedes es poder identificar cuáles son esos desempeños relacionados con las capacidades de la competencia 28, ¿no? Esto es un ejercicio muy importante porque nos va a permitir entonces asesorar a nuestros colegas docentes luego cuando hagan su planificación. Porque recordemos que cuando se formula la planificación, que ya Fernando justo lo ha mencionado, ya lo hemos mencionado en las sesiones anteriores, cuando se hace la planificación, lo que se hace es justamente identificar competencias, estándares, desempeños para formar el propósito de aprendizaje. Y a partir del propósito de aprendizaje, ir formulando también el propósito de aprendizaje de las unidades, para luego, al final, llegar a la sesión, luego al final. Pero partimos justamente con la identificación de estas características que se tiene en el proceso de la planificación como tal. ¿Sí? Bien, entonces, hemos querido dar todo este preámbulo, reforzar todo este preámbulo que nosotros le hemos denominado fundamento de la transversalización, porque nosotros la siguiente semana tenemos una quinta sesión, ¿no? Para el mes de mayo, las sesiones están muy seguidas. Es esta semana y la siguiente. Entonces, la siguiente semana complementaremos esta información porque haremos la transversalización de la competencia 28, que ya se los habíamos comentado en la sesión anterior, pero hemos querido nuevamente reforzar con mayor detenimiento, y vamos a hacer la siguiente semana, teniendo en cuenta estas conceptualizaciones, hacer la transversalización desde recordar nuevamente de los instrumentos de gestión, para luego al final de toda esa cadena llegar a la sesión. Pero no es que vayamos directamente a la sesión para poder ver la transversalización de la competencia 28, sino que es todo un proceso, y es por eso que hemos querido nuevamente reafirmar que hay que entender lo que está en el currículo para luego recién aplicar lo que está en el aula, ¿no? Como tal. Bien, eso sería todo de mi parte. No se olviden, la siguiente semana tenemos una segunda parte de este tema. Esta es la primera parte sobre los fundamentos para la transversalización de la competencia 28. La siguiente semana, el siguiente miércoles, si no me equivoco, tenemos la siguiente sesión. Bien, dejo a mis compañeros para poder continuar con esta última bloque de preguntas y respuestas. Adelante, David, Fernando. Vamos a agradecer a Luis por la participación y la presentación que ha realizado. Hemos vuelto a compartir con ustedes el registro de asistencia. En sala tenemos 160 participantes y el registro de asistencia hasta el momento solo hay 108. Entonces les pedimos de que ustedes registren su asistencia. Hemos colocado en este momento el enlace nuevamente y les pedimos de que hagan su registro de asistencia. Muy bien, vamos entonces, algunas preguntas ya han sido respondidas por Ferdinando, han estado avanzando y vamos a ver qué otra pregunta lo han escrito ustedes en el chat. Sí, David. Casi todas han sido respondidas. Adelante, Ferdinando. Sí, y ya las últimas, nada más, donde nos preguntan, para lograr la competencia se tienen que desarrollar todas las capacidades. Efectivamente, lo hemos explicado, que una competencia es la combinación de todas las capacidades que la conforman. Cuando el estudiante logre combinarlas para enfrentar determinado reto o situación significativa, pues se ha logrado el propósito, se está alcanzando la competencia. Así lo hemos manifestado. Luego nos preguntan si vamos a alcanzar el material. Como siempre, le vamos a alcanzar. Y aquí me están dejando una duda.
posiblemente los que nos están consultando se están incorporando por primera vez a este grupo. Este grupo ya conoce la estrategia y la forma en la cual trabajamos, siempre está en el Drive, en fin. Pero vamos igual, David, por favor, si le compartes el acceso al grupo número 3, al WhatsApp, para los que de repente son especialistas que se están incorporando a este grupo, sería interesante tenerlos agregados también. Hay una pregunta, no hay una pregunta, es un mensaje que nos dicen, lo que necesitamos en el AIP es el apoyo del gobierno central. Yo no sé si necesitamos algo en el AIP, pero lo que sí necesitamos es a nivel de educación. A nivel de educación se necesita un apoyo total, definitivamente, porque hay muchas cosas que necesitamos mejorar, pero no específicamente en el aula de innovación. No sé, es su criterio. Dice, en la mejora de los recursos tecnológicos, lo comentamos al inicio, a nosotros nos ha tocado enfrentar esta situación de acuerdo a la realidad. Tenemos equipamiento que datan de más de 20 años, sin embargo nos ha tocado tratar de plantear estrategias a corto, mediano y largo plazo para fomentar su uso, aprovechamiento, sostenibilidad, recuperación, de acuerdo a nuestra realidad. Entonces acá dice, y efectivamente menciona acá, ya que son diferentes las necesidades, por supuesto, usted producto de su diagnóstico ha hecho una identificación de esas necesidades y a partir de ello va a plantear estrategias que le permita movilizar este uso y aprovechamiento de lo poco que tiene. Nadie está pidiendo que abarque el 100% de toda la población docente y por ende para que gestione las tecnologías. Priorice. De repente, a nivel de su PI, han planteado objetivos y metas donde identifican movilizar logros de aprendizaje en determinadas competencias. Pues empecemos por ahí, vamos priorizando. Si son 30 docentes, acá no estamos diciendo abarca a los 30 docentes, porque tu diagnóstico te está diciendo de estos 30, 5 tienen habilidades y con ellos puedo trabajar estrategias pedagógicas para integrar las tecnologías. Pues comencemos con ellos. Con los demás vamos orientando, alfabetizando o lo que sea necesario producto de ese diagnóstico. Ahora, si usted no puede trabajar como se quiere, es porque está planificando como B y no como A. El A es su realidad, pero usted está planificando como B, una realidad que no le compete a su contexto. Para eso es un diagnóstico, para determinar qué dice mi contexto y en base a esa realidad planifico. ¿Por qué tengo que forzar algo que no corresponde? Si tengo 5 laptops, si tengo 5 tabletas, ahora conociendo mejor la definición o la concepción de qué cosa es un entorno virtual con sus características, creo que voy a poder enmendar algunas de mis propuestas para generar ese uso y aprovechamiento de las tecnologías basado en el enfoque descrito en el currículo nacional. Entonces, no es tanto como lo dice la teoría, sino es cómo vamos interiorizando e ideando propuestas para este propósito. Va a depender mucho de las ideas que puedo generar en coherencia a mi realidad. De eso se trata. Entonces yo le sugiero, por favor, que revise nuevamente todo el material, que haga una autoevaluación y reflexión sobre el diagnóstico que tiene ya usted a la mano, referida a la infraestructura, a las habilidades, revise el PI que tiene la institución educativa, qué plantea, cómo sus estrategias pueden calzar o articularse con esas prácticas de gestión identificadas en la matriz del PI y cómo puedo movilizar, en qué porcentaje puedo movilizar este uso y aprovechamiento de las tecnologías, a cuántos docentes voy a fortalecer. Es un poco a poco.
cuántos para este 2025, qué porcentaje 2026, qué porcentaje 2027, pero voy evidenciando logros de una u otra manera. ¿Está bien? Entonces, siempre se ha dicho, hay necesidades, por eso también se mencionó al inicio que gracias a la intervención de gobiernos locales, de gobiernos regionales o de iniciativas propias de la institución educativa que hace coordinaciones, moviliza recursos, pues tienen implementación diferenciada. Entonces, eso está clarito. Entonces, por favor, apelo a que ustedes van a manejar o van a revisar la información. Hay manos levantadas, David. Con esta lectura en el chat termino. Dice, en mi caso tengo una resolución como PIB para el nivel secundaria. En este año, con la colaboración de personas externas, hemos conseguido la donación de 7 computadoras. Perfecto, no de última generación, pero funcionan, están operativas, está muy bien. Y hemos adecuado un aula para el nivel primaria. Lo que pasa, mi centro no hay docente, se refiere a un profesor de innovación para primaria, debo entenderlo. Yo puedo adecuar mi horario para atender ambos turnos si es su voluntad, predisposición y hay una buena articulación a nivel del equipo directivo y los docentes. Bienvenido su apoyo. Usted de 30 horas, pero tiene que coordinar esa articulación y ese apoyo a nivel de directivo y de docentes, ¿no? Por su desprendimiento, yo diría excelente, pero coordínelo de todas maneras, ¿no? Bien, David, por favor, si gestionas. ¿El PI de mi institución termina este año? Claro, todo PI tiene una temporalidad, pero lo podemos analizar, qué plantean, y es buena oportunidad para ya ir pensando en propuestas cuando se realiza la actualización para el año siguiente. Aquí es una buena oportunidad. David, hay manos levantadas, por favor. Te dejo este espacio para que lo regules. Adelante.